La homilía para el domingo quinto después de Pentecostés, acerca de sufrir y de amar a nuestro prójimo. Mis queridos hermanos, hay una historia de la guerra mundial que siempre se quedó firme en mi mente. Había un hombre que quería aplicar para ser capitán de los submarinos. Era él ya uno de los comandantes, pero quería ser capitán. Esto fue durante la guerra mundial. Después de su aplicación, el almirante lo invita a cenar y ella le dice que su promoción le ha sido negada. Y él, pues obviamente desilusionado, le pregunta ¿qué hice mal? Yo estaría dispuesto a morir por mi país, le dice. Y el comandante le dice, sí, yo sé que estarías dispuesto a morir por tu país, no tengo ninguna pregunta acerca de eso, pero estarías dispuesto, le dice, a mandar a otros a morir por tu país. Y allí el militar duda, el marino. Y entonces el almirante le dice, eso es lo que uno tiene que hacer como capitán, y tú no estás listo para hacer eso. Como sacerdote, muchas veces la gente viene a uno con sufrimientos, con dolores, con dificultades, y uno puede estar tentado, muchas veces, a tratar de quitar el sufrimiento de la vida de esta persona. Mi matrimonio me hace sufrir, tal vez esta particular vocación que tengo, una misión que Dios me ha dado, estas clases que tengo que enseñar, estos parientes que tengo tal vez me hacen sufrir. Muchas cosas por las que Dios nos manda o en la vida tenemos pues sufrimientos, ¿no? Pero el trabajo del sacerdote, muy similar al trabajo de este capitán del submarino, es no siempre quitar el sufrimiento o mandar a la gente lejos del sufrimiento, sino que muchas veces es mantenerlos allí, mandarlos de vuelta a su cruz, a su sufrimiento, que lo abracen y que lo lleven con alegría y con inteligencia, vale decir. Porque para el cristiano, mis queridos hermanos, el sufrimiento no es una cosa mala, es una cosa necesaria, es una medicina, es un remedio. Es un buen fuego que purifica y que hace el oro de nuestras almas más puro, más limpio, más valioso. Al final del día, como dicen aquí, va a ser el sufrimiento el que nos lleva al cielo, mucho más que las alegrías y las cosas bonitas. Y es por esta razón que no debemos de temer el sufrimiento, tanto como generalmente lo tememos. Este es el sentido de aquellas palabras de nuestro Señor: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la destrucción, y muchos hay que van por aquel camino. Como si nos dijera, entra por aquella puerta del sufrimiento. Esta es la puerta que lleva al cielo. Muchos huyen de ella y se van a la puerta de los deseos, de los placeres. Pero tú no huyas, entra por esa puerta, porque esta es la puerta de salvación. Es también el sentido de las palabras de nuestro Señor: aquel que no toma su cruz y no me sigue, no es digno de mí. En otras palabras, aquel que cuando ve el sufrimiento, tiembla y se lo sacude y se lo quita de encima y piensa en el sufrimiento como una cosa mala y que se debe evitar a toda costa, aquel no va a entrar conmigo en el cielo, porque se está perdiendo, está negando mi santificación, está perdiéndose mi recompensa. Pero mis queridos hermanos, lo que les digo hoy no es solamente para hablar acerca de huir del sufrimiento, no solamente ese es el punto, sino también para entender que aunque tú estés tratando de ser bueno, si tú estás tratando de agradar a Dios, si verdaderamente quieres hacer las cosas bien, nada te puede dañar verdaderamente. Porque si tú estás tratando de agradar a Dios, si tú estás tratando de vivir tu vida bien, incluso los sufrimientos que tengas, incluso los males que la gente haga contra ti, Dios los va a usar como parte de tu santificación, como el combustible, digámoslo así, el inicio de tu gloria, de tu felicidad en el cielo. Este es el sentido de estas palabras de la Escritura. Sabemos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, para aquellos que han sido llamados a la santidad. Esta es una cita de San Pablo. Sabemos que todas las cosas, lo repito, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Es como si San Pablo dijera, si tomas a Dios,
Todas las cosas, incluso las malas que te pueden pasar, son instrumentos, son herramientas que Dios está usando para tu beneficio. Sabiendo esto, no hay razón para temer. No hay razón para temer ni los sufrimientos presentes, ni mucho menos los futuros, que aún ni siquiera están aquí. Y eso es eventualmente lo que nos dice San Pablo en la epístola de hoy. ¿Quién hay, dice, quién hay que te pueda dañar si tú tienes celo por lo que es bueno? Pero aún así, si tú sufres por el bien de la justicia, bendito eres, bienaventurado. Así pues, no tengas miedo de ellos y no te preocupes, sino santifica al Señor Cristo en tus corazones, en tu corazón. Así pues, mi querido hermano, sufrir es una cosa buena, es muchas veces un instrumento de Dios que no debemos de tratar de escapar, sobre todo cuando viene sin que nosotros pequemos, cuando viene tal vez a pesar de mi buena vida. Pero mis queridos hermanos, uno de nuestros más grandes sufrimientos, una de las cosas que más nos mortifican, digámoslo así, viene casi siempre de nuestro prójimo. Dime si esto no es cierto. Dime, ¿no estarías dispuesto tú a tomar la peor de las enfermedades, el peor de los accidentes, el desastre natural más horrible que te puedas imaginar, si tú supieras que al mismo tiempo vas a tener cerca de ti a tus buenos amigos, a tu familia que amas, a todos aquellos amados personas que tú tienes que confías en ellos? Si tú supieras que los tienes al lado, cualquier adversidad la tomarías con gusto. Pero, si tú tuvieras cerca de ti a 2 o 3 personas que te odian, que te mortifican, que son difíciles contigo, que son, uno podría decir, insoportables. Si tú tuvieras esas personas siempre junto a ti, ¿te importaría si eres la persona más rica del mundo? Si tienes mucha salud, si tienes mucha prosperidad, si tienes el mejor de los climas, el más hermoso de los días. Tú sabes que no. Nuestras mayores mortificaciones y alegrías nos vienen siempre de nuestro prójimo. Pero, como estamos descubriendo hoy, no hay razón de huir ni de temer. Mi prójimo, incluso el más difícil de ellos, los debo de amar porque son instrumentos que Dios usa para hacerme santo y hacerme un hermoso trabajo de arte para Dios. San Juan de la Cruz habla de esto cuando él dice en sus cautelas, dice más o menos con estas palabras: deberías de ver a la gente alrededor de ti, la gente que te rodea, como instrumentos de Dios que han venido para convertirte en una hermosa estatua, en un hermoso trabajo de arte que Dios quiere que seas. Aquí tienes a una persona que es el martillo, y acá tienes a otra persona que es el cincel, y acá otra persona que es la lija con la que Dios constantemente te está trabajando por un lado y por otro. Una persona que constantemente está, como dicen, molestándote, ¿no? Entonces, en lugar de quejarte, dice San Juan de la Cruz, míralos como un instrumento, un amante instrumento de Dios, que Dios usa para convertirte en quien debes ser. No huyas, no corras fuera de eso, pero mantente, dice él, mantente quieto, sin moverte, como una estatua, por el amor de Cristo, para que dejes que Dios acte sobre ti y te convierta de esa forma. Es exactamente lo mismo que nos dice San Pablo. Ahora, San Juan de la Cruz tuvo que predicar esto con el ejemplo. Déjame te digo una historia. Nos dicen que al final de su vida tuvo una enfermedad muy difícil, una infección que se manifestó en su pierna y que hizo que tuviera mucha pus, terribles heridas. Estas heridas se le hicieron después, se le pasaron acá a la espalda y él estaba pues sufriendo mucho, ¿no? En una ocasión le hicieron una cirugía en donde tuvieron que entrar sin anestesia, en aquellos tiempos no había anestesia, tuvieron que entrar y cortarle hasta el hueso. Cuando estaba en esta enfermedad le preguntaron en qué convento querría estar. Hay un convento donde está uno que es un muy buen amigo de él como superior. Hay otro convento en donde está un superior que no lo quiere para nada porque él lo había corregido cuando era joven. Entonces ese superior odia a San Juan de la Cruz. Bueno, él escoge aquel convento en donde está el superior que no es su amigo. Y dicen pues que en su vida,
que en estos últimos días la gran mortificación que él tuvo, la mayor mortificación que él tuvo, fue precisamente su prójimo, aquel superior que no lo quería. Mucho más doloroso que las heridas, que la pus, que la sangre que corría de sus piernas, era el superior. Era un hombre que ya se conocía, de por sí ya se conocía que era muy severo. Pero se dice que en sus últimos días venía él a la celda de San Juan de la Cruz, que era el cuarto más pequeño que había en el convento, y todos los días que entraba le decía algún comentario duro, ¿no? Algún comentario despectivo, digámoslo así. Le prohibió a algunos religiosos que lo visitaran. Había unas muchachas que estaban muy honradas de lavar las vendas de San Juan de la Cruz porque olían muy bonito, milagrosamente. Eran vendas con pus, pero olían muy bonito. Y el superior, viendo eso, les prohibió a esas muchachas que lavaran las vendas porque veneraban demasiado a Juan de la Cruz, ¿no? Muchas cosas así. No sabe uno qué tanto de esto era verdaderamente algo adrede o qué tanto de esto fue simplemente error. Pero el enfermero un día fue y se quejó con Juan de la Cruz. Le dijo, oye, ¿cómo es posible que te estén tratando así? Tú eres uno de los fundadores de la orden. San Juan de la Cruz le responde, no se preocupe, mi hermano. Deje el asunto descansar en las manos de Dios y oremos que Dios nos ayude. Tranquilo, muy feliz, muy contento, como una estatua, quieto, sufriendo a su prójimo para que Dios lo santificara a través de él. ¿Quiere decir, padre, esto quiere decir que nunca me debo defender? No, sí hay tiempos en los que uno se debe defender. ¿Cómo puedes saber aquellos tiempos en los que tú te puedes defender y aquellos tiempos en los que Dios te pide más perfección, que no te defiendas? Eso sería un sermón distinto, pero vamos a verlo con una forma muy fácil. Cuando la herida, cuando el problema, cuando lo que te molesta es algo nada más personal y nada más te afecta a ti y nada más es algo que te hiere a ti, tal vez en tu orgullo o en algo así, entonces, en esos casos en donde no te impide cumplir con tus deberes, no te impide cumplir con tu vocación, súfrelo con alegría. Si la herida, si la maldad, la cosa mala que están haciendo afecta a otros, te previene de que cumplas con tus deberes, te previene de que cumplas con tu vocación, entonces ahí sí te tienes que defender, porque tu primer deber, digámoslo así, es cumplir con tu vocación, cumplir con tus deberes de Estado. Es una pequeña aclaración, pero las más de las veces, mi querido hermano, las más de las veces, las cosas que sufrimos de nuestro prójimo, podemos alcanzar un gran beneficio espiritual de sufrirlas. Escuchaste el Evangelio hoy. Muchas veces, cuando escuchamos este Evangelio, nos enfocamos en las cosas que no debo de hacer a mi prójimo. Y eso está bien. Cómo no debo de hablar en cosas que ofendan a mi prójimo, cómo no debo ser inconsiderado con mis esposas, cómo no debemos de ser irrespetuosos con nuestros esposos, que debemos de evitar ser desobedientes con nuestros padres, que debemos de evitar el decirles cosas malas, cosas ofensivas a nuestros amigos, a nuestros iguales, que debemos de hablar bien de los demás, pensar bien de los demás, hacerles el bien a los demás. Todo eso es bueno y necesario. Es el quinto mandamiento. Es de lo que habla el Evangelio de hoy. Pero muchos se sienten descorazonados porque a pesar de sus esfuerzos, a pesar de que son buenos, a pesar de que no le hacen mal a nadie, sufren ellos injusticias, sufres crueldades, sufres errores, imprudencias, tal vez de tu prójimo, o tal vez de la vida, de todas las miserias que hay en esta vida. Pero para ellos es para quienes las palabras de San Pablo y este sermón se dirige. Más allá del mandamiento de no matarás, no te pelearás, no harás daño, no insultarás, más allá del mandamiento existe el consejo evangélico de nuestro Señor, de mayor perfección, no solamente evitar el daño, no solamente evitar el matar, el pelearte, pero incluso amar a tu prójimo, sufrir a tu prójimo, sufrirlo a él o a ella con todos sus defectos, con todas sus faltas, y en ese sufrimiento de tu prójimo, o sea, de sufrirlos a ellos, amar a esa persona perdonándolos con todo tu corazón. Esto es riqueza espiritual, es gloria espiritual, es algo bueno y benéfico, siempre y cuando tú no peques. Es la mayor perfección
que si la encontráramos, encontraríamos paz con eso. Porque aquel que encuentra beneficios espirituales en el sufrimiento, ya no puede sufrir. Es aquel consejo evangélico, aquella puerta angosta que nos lleva al Evangelio y que nos dijo nuestro Señor. Que nos dijo nuestro Señor en estas palabras. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que os haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa recibiréis? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, dice Jesucristo nuestro Señor, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.